Nadie entendía por qué aquel niño pobre con las manos llenas de barro se atrevió a decirle eso a un niño en silla de ruedas. Voy a poner tierra en tus pies y vas a volver a caminar. El abuelo quiso echarlo de inmediato. Los médicos ya habían dicho que no había esperanza. Y durante años solo existieron silencio, culpa y dolor. Pero segundos después algo ocurrió frente a todos. Algo que nadie pudo explicar con ciencia ni dinero, y que cambiaría esa familia para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la antigua casa señorial de Triana, la mañana avanzaba despacio envuelta en una quietud que resultaba casi solemne. Don Manuel Montes llevaba horas despierto vestido con pulcritud, recorriendo los pasillos amplios de la vivienda como si inspeccionara un territorio que le pertenecía, pero en el que ya no se sentía del todo cómodo. El mármol del suelo devolvía la luz tibia de la primavera sevillana, aunque no conseguía disipar la sensación de frialdad que se había instalado en aquella casa desde hacía 3 años. Todo estaba limpio, ordenado e inmóvil. Una inmovilidad que no daba descanso sino que pesaba. En el despacho, don Manuel se sentó frente a su escritorio de madera oscura y abrió una carpeta repleta de informes médicos, fechas, nombres de clínicas privadas y especialistas recomendados. Se movía con soltura en aquel lenguaje técnico. Confiaba en cifras, diagnósticos y promesas de mejoría. Era el mismo método que había utilizado toda su vida para resolver problemas, analizar, invertir, insistir. Sin embargo, nada de eso había logrado que su nieto volviera a caminar. Álvaro estaba en el patio interior sentado en su silla de ruedas, observando sin expresión los naranjos y las macetas alineadas con cuidado. Tenía 12 años, pero su rostro reflejaba un cansancio que no correspondía a su edad. La tierra húmeda bajo los árboles, el olor del azahar y el repique lejano de las campanas no parecían despertar en él ninguna emoción. Don Manuel salió al patio y se colocó a su lado guardando cierta distancia como si temiera acercarse demasiado. Le habló de una nueva consulta de un médico recomendado desde Madrid, de una terapia distinta que prometía avances. Su voz sonaba firme y segura, más cercana a la de un director que a la de un abuelo. Álvaro escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el suelo. Cuando respondió lo hizo en un tono bajo, casi resignado, diciendo que ya habían intentado todo eso antes. No había enojo en sus palabras, solo un agotamiento profundo. Una empleada cruzó el patio con paso discreto y dejó 2 tazas de café sobre una mesa pequeña. Nadie le agradeció. La casa seguía funcionando como siempre, eficiente, silenciosa, correcta, pero sin calor humano. Don Manuel evitó mirar la repisa donde solía estar una fotografía. En ella aparecía su hija Lucía riendo con Álvaro de la mano cuando aún era un niño inquieto que corría por ese mismo patio. La imagen había sido guardada en un cajón fuera de la vista, porque cada vez que la veía, sentía cómo la culpa le oprimía el pecho. El recuerdo del accidente seguía flotando en el ambiente, aunque nadie lo mencionara. Don Manuel se reprochaba en su fuero interno decisiones tomadas con prisa y miedo. Se había convencido de que proteger significaba controlar, y de que insistir era la única forma de no rendirse. Álvaro, en cambio, parecía haberse rendido por los dos. Miraba el mundo como si ya no esperara nada de él. El mediodía llegó sin que ninguno de los dos lo notara. Desde la calle se escucharon coches pasar y alguna voz lejana, señales de una ciudad viva que seguía su curso ajena a la quietud de aquel patio. Don Manuel hizo una última llamada telefónica repitiendo una explicación que ya conocía de memoria. Al colgar se encontró con la mirada de Álvaro, que por un instante pareció querer decir algo, y luego se contuvo. La quietud volvió a instalarse entre ellos, densa y cargada de todo lo que nunca se había dicho. Don Manuel respiró hondo, sintiéndose más cansado que nunca, sin comprender del todo por qué. Justo cuando esa pausa parecía adueñarse otra vez del patio, se escuchó una voz infantil desde la puerta abierta. «Señor,
Tengo que hablar con usted. El niño permanecía de pie en la entrada del patio, sin avanzar ni retroceder. Estaba descalzo con los pantalones manchados de tierra seca y una camiseta gastada por el uso. No parecía intimidado por la amplitud de la casa, ni por la mirada severa de don Manuel, que lo observaba como si se tratara de una interrupción inaceptable en un mundo que siempre había mantenido bajo control. Don Manuel fue el primero en reaccionar. Dio un paso al frente y le preguntó con voz firme quién era y cómo había entrado. El niño respondió con calma y dijo su nombre en Nico. Explicó que la puerta estaba abierta y que necesitaba hablar con el muchacho de la silla de ruedas. Aquella naturalidad irritó aún más a don Manuel, que levantó la voz y le ordenó marcharse de inmediato. No estaba acostumbrado a que nadie cruzara sus límites sin permiso, y mucho menos un niño desconocido. Álvaro, hasta entonces callado, levantó la cabeza. Observó a Nico con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Hacía tiempo que nadie se dirigía a él sin lástima ni condescendencia. Nico avanzó unos pasos hacia el centro del patio, ignorando la tensión que se acumulaba a su alrededor. Se detuvo frente a Álvaro, se agachó a su altura y lo miró directamente a los ojos, como si intentara comprenderlo antes de decir nada. Fue entonces cuando pronunció la frase que dejó a todos en silencio. Dijo que iba a poner tierra en sus pies y que él iba a caminar. No lo dijo como una promesa exagerada, ni como un juego infantil, sino con una convicción sencilla, aprendida más de la observación que de la certeza. Don Manuel reaccionó con enojo inmediato. Le gritó que no se burlara de su nieto y que abandonara la casa antes de que llamara a la policía. Nico no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Álvaro, como si la presencia del abuelo no existiera en ese instante. Álvaro sintió algo extraño, una incomodidad que no provenía del cuerpo sino de un lugar más profundo. Durante 3 años, había escuchado promesas de médicos, fisioterapeutas y especialistas. Todos hablaban con términos complicados y rostros serios. Nadie le había hablado así, sin rodeos ni fórmulas. Con un gesto leve pidió a su abuelo que esperara. Don Manuel dudó sorprendido por aquella intervención. Hacía tiempo que Álvaro no mostraba interés por nada. Nico comenzó a explicar con palabras simples que había visto a personas dejar de caminar, no porque sus piernas estuvieran rotas, sino porque algo dentro de ellas se había cansado de insistir. Dijo que según le había contado su abuela, a veces el dolor era tan grande que el cuerpo olvidaba cómo moverse. Álvaro bajó la mirada. Don Manuel sintió una incomodidad creciente, como si aquellas frases señalaran algo que llevaba años evitando. El niño habló de su abuela, de cómo había trabajado cuidando a personas enfermas y de cómo le había enseñado a escuchar más allá de lo que decían los informes médicos. Don Manuel reconoció a regañadientes que aquello le resultaba familiar. Recordó a una enfermera mayor que había cuestionado decisiones en el hospital, alguien a quien él había preferido no escuchar. Sacudió la cabeza, intentando apartar ese recuerdo. Álvaro, en cambio, sentía que algo se removía lentamente en su interior. Nico no le hablaba de tratamientos, ni de ejercicios, sino de confianza. Le dijo que no necesitaba hacer nada en ese momento, solo escuchar. Aquella invitación tan sencilla resultó más difícil de aceptar que cualquier terapia. Don Manuel quiso intervenir de nuevo, pero se contuvo al ver el rostro de su nieto atento por primera vez en mucho tiempo. El aire del patio parecía más espeso. Los sonidos de la calle se apagaron como si el mundo exterior se hubiera detenido por un instante. Nico terminó de hablar y esperó sin exigir respuesta. Don Manuel permaneció inmóvil. Nadie había hablado así delante de él, ni había dicho algo tan directo y certero. La noche cayó sobre Triana con una lentitud espesa. Las luces del salón se encendieron temprano y proyectaron sombras largas sobre las paredes altas. Don Manuel dispuso la mesa para la cena a la hora habitual, pasadas las 9, aunque nadie parecía tener hambre.
El murmullo lejano de la ciudad entraba por los balcones entreabiertos, mezclado con un aire tibio que anunciaba la cercanía de la Semana Santa. Todo parecía igual que siempre, aunque una sensación indefinible indicaba que algo había empezado a moverse. Álvaro permanecía más erguido en la silla. No había hablado desde que Nico terminó de explicar lo que sabía, pero sus ojos seguían atentos cada gesto del niño. Don Manuel observaba la escena con una inquietud que no lograba disimular. La presencia de Nico, lejos de diluirse, parecía haberse instalado en la casa como una pregunta abierta. Nadie le había pedido que se quedara, pero tampoco nadie le había dicho que se fuera. Durante la cena, la conversación fue mínima. Don Manuel cortó el pan con movimientos precisos y sirvió agua en los vasos sin mirar a nadie. Fue Álvaro quien rompió la quietud con una pregunta tímida dirigida a Nico. Quiso saber cómo podía estar tan seguro de lo que decía. Nico respondió con naturalidad, contando que su abuela le había enseñado a distinguir cuándo un cuerpo estaba sano y cuándo lo que dolía era otra cosa. Dijo que ella había pasado muchos años cuidando a personas a las que los médicos ya no sabían cómo ayudar. Don Manuel levantó la mirada al escuchar aquello. Algo en esas palabras despertó un recuerdo incómodo. Preguntó con un tono que pretendía ser casual dónde había trabajado la abuela. Nico mencionó el hospital público, habló de turnos largos y de pacientes que necesitaban más compañía que medicación. Mientras el niño hablaba, don Manuel sintió que una imagen antigua se abría paso en su memoria. Una enfermera mayor de voz serena que había insistido en que Álvaro pasara más tiempo con su madre cuando Lucía estaba ingresada. El recuerdo lo sacudió. Aquella mujer había sido apartada del caso por cuestionar las indicaciones médicas, y él mismo había respaldado esa decisión, convencido de que sabía lo que era mejor para su familia. Don Manuel dejó los cubiertos a un lado, perdiendo el apetito de golpe. Nico continuó hablando sin advertir la agitación que crecía en el interior del abuelo. Álvaro escuchaba con atención creciente. Nico mencionó que su abuela solía decir que las palabras no dichas se quedaban atrapadas dentro y terminaban enfermando el cuerpo. Aquella frase golpeó al muchacho con fuerza. Pensó en su madre en la última discusión, en todo lo que no llegó a decirle. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla, y don Manuel lo notó. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a preguntarle si estaba bien. Álvaro asintió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. La conversación se volvió más cercana sin que nadie lo hubiera planeado. Nico habló de su abuela con respeto, de cómo había aprendido a escuchar sin juzgar y a no forzar a nadie a sanar antes de tiempo. Dijo que ella solía guardar recuerdos de las personas a las que había cuidado como si fueran responsabilidades pendientes. Don Manuel sintió un escalofrío al escucharlo. El ambiente del salón parecía cargado de algo que estaba a punto de salir a la luz. Álvaro, con la voz quebrada, preguntó entonces por qué la abuela de Nico sabía tantas cosas sobre su familia. Nico lo miró con seriedad y respondió que algunas historias no se olvidan con facilidad. Explicó que su abuela había cuidado a Lucía en sus últimos días y que había sido testigo del dolor que quedó sin resolver. Don Manuel se levantó lentamente de la silla, incapaz de seguir fingiendo calma. Nico añadió con una sencillez que desarmaba cualquier defensa que Lucía había dejado algo para su hijo. La pausa que siguió fue tan intensa que pareció suspender el tiempo. Don Manuel sintió el corazón golpearle el pecho mientras miraba al niño buscando una explicación que no llegaba. Finalmente, con la voz rota, preguntó: ¿qué dejó? La mañana siguiente amaneció en Triana con una claridad serena. La luz entraba en el patio interior sin imponerse, como si respetara lo que allí se estaba gestando. La tierra conservaba la humedad de la noche y el aroma del azahar flotaba en el aire discreto pero presente. Don Manuel Montes llevaba horas despierto. No había logrado conciliar el sueño.
Pasó la noche sentado en el despacho, sin encender la lámpara, dejando que regresaran escenas que durante años había mantenido encerradas en un rincón oscuro de su memoria. Álvaro tampoco había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la conversación de la noche anterior volvía con insistencia. La pregunta que Nico había dejado suspendida parecía latirle en el pecho. Algo dentro de él se había removido, algo que no era físico, pero que dolía más que cualquier terapia fallida. Permanecía en el patio, mirando el mismo suelo que había visto miles de veces, aunque ahora lo sentía distinto, más cercano, casi irreconocible. El sonido de unos pasos interrumpió esa quietud contenida. Nico apareció acompañado de una mujer mayor de cabello canoso, recogido con sencillez, y una mirada profunda que transmitía experiencia. Doña Carmen Ruiz avanzó despacio con respeto, como si comprendiera que aquel lugar estaba cargado de emociones largamente guardadas. Don Manuel se quedó inmóvil al verla. No necesitó explicación alguna. La reconoció al instante. Era la enfermera que había insistido en que madre e hijo pasaran más tiempo juntos en el hospital. La misma a la que él había apoyado en su despido, convencido de que interfería donde no debía. Doña Carmen saludó con un leve gesto y sacó de su bolso un sobre amarillento gastado por el tiempo. Su voz era serena cuando explicó que Lucía se lo había confiado en sus últimos días. Dijo que había pedido expresamente que no se entregara hasta que su hijo estuviera preparado para perdonarse. Don Manuel sintió un nudo en la garganta. Durante años, se había convencido de haber hecho lo correcto, y ahora comprendía que también había sido parte del silencio que terminó enfermando a su nieto. Álvaro tomó el sobre con manos temblorosas. Dudó. El papel parecía pesar más que cualquier informe médico. Finalmente lo abrió. El leve crujido rompió la quietud del patio. Comenzó a leer en voz alta con una voz que al principio apenas se sostenía. Lucía hablaba de amor, de miedo, de aquella discusión antes del viaje. Decía que no guardaba rencor, que comprendía el enfado de su hijo, y que jamás quiso que él cargara con una culpa que no le pertenecía. Cada frase caía como una herida antigua que por fin encontraba salida. Álvaro ya no intentó contenerse. Lloró como no lo había hecho en 3 años, con sollozos profundos que nacían desde lo más hondo. Don Manuel se arrodilló frente a él, olvidando toda dignidad y toda autoridad. Lo abrazó con fuerza, pidiéndole perdón una y otra vez. No solo como abuelo, sino como padre que había fallado a su hija. Doña Carmen observaba en silencio. Sabía que aquel momento no necesitaba explicaciones, ni consuelo inmediato. Nico permanecía cerca, atento, sin prisa, como si entendiera que algo muy antiguo se estaba rompiendo para dar paso a otra cosa. Cuando el llanto fue cediendo y el aire pareció aligerarse, el patio quedó envuelto en una pausa distinta, menos pesada, casi reparadora. Nico se acercó entonces a Álvaro y se arrodilló frente a él. La tierra seguía húmeda bajo el sol de la mañana. El niño levantó la mirada con una calma absoluta y habló con suavidad, como quien pide permiso para entrar en un lugar sagrado. Puedo hacerlo ahora. La tarde avanzaba lentamente, envolviendo el patio de Triana en una luz dorada que hacía brillar la tierra húmeda bajo los naranjos. Todo parecía suspendido, como si la casa contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Álvaro permanecía sentado en su silla, aún con los ojos enrojecidos por la emoción de lo vivido. Nico, silencioso a su lado, lo observaba con atención, sin prisa, como si supiera que aquel momento exigía cuidado más que entusiasmo. «Cierra los ojos un momento», le pidió en voz baja. Álvaro obedeció. Don Manuel dio un paso atrás, sin apartar la mirada. Había pasado años buscando médicos, análisis y especialistas, y ahora la posibilidad más incierta estaba frente a él, en las manos manchadas de tierra de un niño desconocido. No sabía si debía detenerlo o permitirlo. Optó por esperar con el pecho apretado. Nico volvió a hablar con un tono sereno que no prometía nada inmediato. «No pienses en hospitales. Piensa en algo que te haya hecho sentir bien alguna vez. Solo eso.
Una imagen se abrió paso en la mente de Álvaro, un atardecer junto al río Guadalquivir. Él de pequeño corriendo detrás de su madre, que lo seguía riendo con un pañuelo rojo, ondeando al viento. El recuerdo no borró el dolor ni la silla, pero le dio un punto al que aferrarse. Nico se inclinó y hundió las manos en la tierra del patio. No fue un gesto apresurado. Movía los dedos con cuidado probando la humedad, como si necesitara asegurarse de algo antes de continuar. Tomó un puñado y lo dejó reposar unos segundos entre las manos, antes de colocarlo con delicadeza sobre los pies descalzos de Álvaro. La tierra estaba tibia pero pesada. Álvaro abrió los ojos apenas y contuvo el aliento. Sintió un cosquilleo irregular entre incómodo y desconocido que le recorrió la piel. No era dolor, pero tampoco alivio. Miró a Nico y luego a su abuelo. Don Manuel tenía el rostro tenso, incapaz de ocultar el miedo a una nueva decepción. «Intenta mover los dedos», susurró Nico. Álvaro tragó saliva. Había escuchado esa frase demasiadas veces. Siempre había terminado igual. Aún así cerró los ojos con fuerza y volvió al recuerdo del pañuelo rojo, a la risa de su madre. El dedo gordo del pie derecho se movió. Fue apenas un gesto mínimo, casi imperceptible. Álvaro dudó incluso de haberlo imaginado. Lo intentó de nuevo. Esta vez el movimiento fue más claro, torpe e inestable. Don Manuel se llevó la mano a la boca conteniendo un sollozo. Nico no sonrió. Observó con atención como quien no quiere apresurarse. Otra vez pidió sin elevar la voz. Álvaro obedeció. Los dedos comenzaron a responder de forma irregular, como si recordaran el camino con dificultad. Un hormigueo incómodo subió por los tobillos y las pantorrillas. El muchacho apretó los dientes. Aquella sensación no era agradable, pero era real. Hacía años que no sentía sus piernas de ese modo. Nico le indicó que apoyara las manos en los brazos de la silla. «Solo si puedes, y despacio». Don Manuel dio un paso instintivo para ayudarlo, pero se detuvo cuando Nico levantó la mano pidiendo espera. El abuelo comprendió. Aquello no debía forzarse. Álvaro empujó con los brazos. Las piernas temblaron al recibir el peso del cuerpo, débiles, desobedientes. Un sudor frío le recorrió la espalda y el miedo le cerró el pecho. Por un instante creyó que iba a caer. Nico se colocó frente a él sin tocarlo, ofreciéndole un punto fijo, al cual aferrarse con la mirada. Y entonces, con un esfuerzo que le arrancó un gemido ahogado, Álvaro se puso de pie. No fue firme ni elegante. Fue inseguro, doloroso. El patio no se transformó, pero el silencio sí. Don Manuel cayó de rodillas como si el cuerpo no pudiera sostener lo que estaba viendo. Lágrimas pesadas rodaron por su rostro, liberando años de culpa y miedo acumulados. Álvaro respiraba con dificultad, el corazón golpeándole el pecho. Miró sus pies temblorosos y luego levantó la vista hacia Nico. El niño asintió apenas sin celebrar. «Si quieres, intenta un paso». El primero fue corto y desordenado, casi una caída contenida. El segundo requirió una pausa larga. El tercero lo dejó sin fuerzas. Álvaro avanzó hasta tocar la maceta de flores amarillas y se apoyó en ella agotado, mirando las flores como si necesitara convencerse de que había llegado hasta allí. En ese momento apareció el doctor Javier Molina, avisado por la empleada. Se detuvo al ver la escena. No habló enseguida. Observó a Álvaro, sus piernas tensas, el esfuerzo evidente. Se acercó con cautela, comprobó reflejos, tocó los músculos con delicadeza. «¿Puedes levantar un poco el pie?», preguntó conteniendo la respiración. Álvaro lo hizo, con dificultad, y lo repitió. El doctor retrocedió un paso, se frotó los ojos como si necesitara ordenar lo que veía, y murmuró más para sí mismo que para los demás. La frase que quedó suspendida en el aire del patio. «Esto va a cambiarlo todo». La noche cayó sobre Triana con una serenidad que hacía años no visitaba aquella casa. Las luces amarillas del patio se encendieron una a una reflejándose en el suelo,
aún marcado por las huellas inseguras que Álvaro había dejado horas antes. Nadie habló durante un largo rato. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo importante ya había ocurrido, y necesitaba asentarse en silencio. Álvaro estaba sentado en una silla baja, envuelto en una manta ligera. Las piernas le dolían, pero era un dolor nuevo, distinto, casi bienvenido. Movía los pies despacio como quien recupera un idioma olvidado, y necesita repetir cada palabra para no perderla. Cada pequeño gesto era una confirmación discreta de que su cuerpo por fin comenzaba a escucharlo otra vez. Don Manuel permanecía frente a él más cerca que nunca. No llevaba el traje impecable de siempre, sino una camisa sencilla con las mangas arremangadas. Observaba a su nieto con una mezcla de orgullo y humildad que no había sentido antes. Durante años había confundido el amor con control y la protección con imposición. Aquella noche comprendía quizá por primera vez que amar también significaba callar, esperar y acompañar sin dirigir cada paso. Nico y doña Carmen conversaban en voz baja a un lado del patio. La enfermera mayor miraba la escena con la calma de quien ha visto muchas batallas ganadas sin ruido ni aplausos. Sabía que lo ocurrido no era un final, sino el comienzo de un camino largo, hecho de avances pequeños y retrocesos inevitables. Nico, en cambio, observaba a Álvaro con una atención fraterna, ya no como a alguien que debía curar, sino como a un compañero que estaba aprendiendo a caminar de nuevo por dentro y por fuera. El doctor Javier se había marchado prometiendo regresar al día siguiente. Antes de irse, estrechó la mano de don Manuel con una sinceridad distinta, reconociendo sin palabras que la medicina también tenía límites, y que aquel caso le recordaba por qué había decidido ser médico. Don Manuel agradeció en silencio, sin discursos ni promesas, aceptando por primera vez que no todo se podía comprar ni controlar. Más tarde se sentaron a cenar juntos en la mesa grande del comedor. La comida fue sencilla: sopa caliente, pan recién cortado y un poco de queso. Nadie habló de tratamientos ni de clínicas. Hablaron del barrio, de la primavera que se acercaba, de los pasos que Álvaro había dado. Rieron con cautela, como quien vuelve a usar una parte del cuerpo que llevaba tiempo dormida y teme forzarla demasiado. Después de cenar, don Manuel abrió el armario donde había guardado durante años una caja que nadie tocaba. Sacó la fotografía de Lucía y la colocó sobre la mesa sin ceremonias. Álvaro la miró en silencio. Esta vez no sintió el nudo de culpa de otras ocasiones. Vio a su madre sonriendo, viva, cercana. Don Manuel apoyó la mano sobre la mesa y habló con una voz que ya no buscaba imponerse. «Tu madre no quería que te quedaras detenido aquí», dijo. «Y yo tampoco debí permitirlo». Álvaro levantó la vista y asintió. No había reproches. El perdón no llegó como un gesto grandioso, sino como algo que empezaba a construirse despacio con cada palabra sincera. Cuando llegó la hora de marcharse, doña Carmen se despidió con un abrazo sereno. Le recordó a don Manuel que la sanación no se mide en milagros, sino en constancia. Nico se acercó a Álvaro antes de irse y le dijo que volvería al día siguiente, que caminarían un poco más, que habría días buenos y otros difíciles, pero que ya no estaría solo en ese proceso. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. No era el silencio frío de antes, sino uno lleno de descanso. Don Manuel acompañó a Álvaro hasta su habitación. El niño caminó despacio, apoyando la mano en la pared, deteniéndose cuando lo necesitaba. Don Manuel no lo apresuró. Cada paso tenía su propio ritmo, y por primera vez eso estaba bien. Antes de acostarse, Álvaro miró por la ventana hacia el patio. La tierra seguía allí oscura y tranquila, como si guardara un secreto antiguo. Se volvió hacia su abuelo y habló con una voz baja pero firme. «Mañana quiero volver a intentarlo». Don Manuel sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino de gratitud. Apagó la luz y dejó la puerta entreabierta como hacía años no lo hacía. Esa noche, por primera vez desde el accidente, ambos durmieron sin miedo al día siguiente.
Sabían que no todo estaba resuelto, pero también sabían algo más importante. La familia había vuelto a caminar junta y sin necesidad de promesas grandiosas. Eso lo había cambiado todo, al menos por esa noche. A veces las historias no terminan cuando alguien vuelve a caminar, sino cuando una familia aprende a mirarse de nuevo sin miedo ni reproches. En aquella casa de Triana, no solo cambiaron los pasos de un niño, también cambió la forma en que los silencios, el dolor y el amor encontraron finalmente su lugar. Si esta historia te ha parecido bonita y te ha tocado el corazón, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que puede mejorar o quieres aportar algo, déjanos un 0. Tu opinión siempre es bienvenida. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega en forma de soluciones perfectas, sino como una oportunidad para reparar lo que quedó roto. La bondad sin condiciones puede cambiar destinos, porque todos merecemos ser amados y tener un hogar donde sentirnos seguros. Ni el dinero ni la posición social sustituyen el valor de una mano tendida a tiempo, y a veces basta con creer un poco más en los demás para que la vida vuelva a florecer. Como una luz discreta encendida al final del pasillo, un gesto sencillo puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Tómate un instante para pensar en esta historia y en las personas que forman tu propia familia, las de sangre, y las que has elegido con el corazón. Y si este relato te acompañó un rato y te dejó algo dentro, te invitamos a suscribirte al canal y a compartirlo con quienes también valoran las historias que sanan despacio, pero de verdad.